Bueno, vamos a saber cuál es el trasfondo. Esto es un trastorno. ¿Por qué lo hizo? Con nuestra psicóloga Carla Pérez. ¿Cómo estás, Carlita? Bienvenida. Hola Mati, ¿cómo estás? Muy bien. Feliz de conversar contigo una semana más. Qué bueno, sí, yo también. También lo he hecho de menos, como el que estábamos hablando antes. Siempre nos echamos de menos. Es que pasa rápido la semana. Es como que de verdad los días, no sé, una semana pasa más rápido, otras más lentas, pero estamos acá todas las semanas conversando de temas interesantes. Sí. Oye, Mati, bueno, vamos a conversar sobre este tema, pero quiero dejar una cosa clara. Nosotros no podemos hacer un diagnóstico de una persona que, no tratamos, ¿cierto? En el fondo yo no puedo hacer un diagnóstico, tampoco soy psicóloga clínica, no me he especializado en eso, pero claramente tenemos ciertas herramientas para que podamos comprender sobre algunos trastornos que se podrían poner en similitud de lo que esta persona nos está mostrando hoy día, ¿cierto? Exacto. Y esto básicamente, ¿por qué? Porque queremos acercar la salud mental a las casas, a la conversación que tenemos cuando tomamos once, exacto, cuando tomamos desayunos, y podemos estar todos juntos, almorzar, qué sé yo, y cuando conversamos, salen estos temas. Sí, entonces, no digamos simplemente, no, está loco. No se trata de eso, se trata de que esta persona podría llegar a tener, no lo sabemos porque no lo hemos evaluado, o puede presentar algún tipo de rasgo relacionado, ¿cierto? Claro. Entonces, eso es importante, claro, a raíz de la conducta, y que en el fondo nosotros podemos como homologar. Y en función de eso, también es súper importante e interesante aprender de ciertos trastornos, porque mucho conocemos, por ejemplo, del coronavirus, sí, porque nos han empapelado de este tema. También sabemos del virus sincicial, sabemos de enfermedades físicas, ¿cierto? Sí. Pero poco sabemos de algunas enfermedades psiquiátricas que claro, que extrañamente aquejan al ser humano, pero sí lo aquejan. Entonces, esto no tiene que ser tema de profesionales, sino que tiene que ser un tema de la comunidad, porque si no, nunca vamos a mejorar la salud mental. Nos compete a todos, pues. Al fin y al cabo nos compete a todos en algún momento. Nos compete a todos. Y nunca nadie sabemos, está salvo, de hecho. Eso es, pues nadie está salvo, y nunca sabemos cuándo a nosotros nos va a tocar pasar por eso, porque como lo hemos hablado en otras ocasiones, Carlita, estos cuadros, ¿cierto?, de psicológicos se van dando poco a poco. La persona no va notando que se va metiendo como en eso. No es de un día para otro que cambie su conducta, sino que es un proceso. Es un proceso, y es un proceso evolutivo desde la niñez, ¿sí? En el fondo, cualquier trastorno que uno pueda llegar a sufrir, por decirlo de alguna manera, esto viene desde que uno es niño, de la conducta primaria, no le podemos echar la culpa simplemente al ambiente. Todo esto tiene que ver con factores multidisciplinarios, multifactorial, ¿sí? Que en el fondo puede ser que tu entorno familiar, alguna situación que tú viviste, estrés postrauma, tu misma genética, cómo tú ves la vida, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, esto uno no puede decir, no, que yo esto lo traía conmigo en mis venas, en mis genes, claro. Simplemente. Esto no es así, se va generando, y por eso también los diagnósticos psiquiátricos o psicológicos son difíciles de diagnosticar, valga la redundancia, ¿cierto? En el fondo, porque son muchas, la esfera contempla muchas cosas que hay que identificar. ¿Ya? Entonces, por eso yo comencé este enlace comentándote que no podemos generar un diagnóstico para esta persona, ¿cierto? Para Rojas Rodrigo, se llama, sí, no es nuestra intención, pero sí lo que podemos hacer es conversar sobre algunos trastornos que se podrían asemejar a lo que él nos está mostrando hoy día, ¿cierto? Exacto. Partamos entonces, ¿cuál es uno de esos trastornos que más se puede asemejar a la conducta? Sí, lo que sí te tengo que decir es que este trastorno es bastante raro. ¿Ya? Es un trastorno raro que se llama el trastorno facticio. ¿Ya? Trastorno, lo tengo acá anotado porque el trastorno facticio. Facticio viene de la palabra, según la RAE, describe facticio como artificial. ¿Qué hacen las personas con el trastorno facticio? Muchas veces inventan enfermedades, pero no se sabe por qué. La motivación
no, o sea, el móvil no tiene que ver con conseguir cosas a cambio, ¿sí? Sino que todavía no se sabe por qué las personas inventan este tipo de enfermedades o patologías. Claro. Y hay un tipo de trastorno facticio que se involucra a terceros, donde muchas veces padres, madres o cuidadores enferman a sus hijas o hijos en función de algo que no se sabe por qué, ¿sí? Entonces, no sé si tú viste, voy a hacer spoiler acá, pero de una película súper antigua, que yo creo que ya vio casi todo el mundo, que es Sexto Sentido. ¿Te acuerdas de esa película? La recuerdo, Del niñito que veía sí. gente muerta. Sí. ¿No se acuerdan? Sí, yo me acuerdo. Bueno, si la ven de nuevo, se van a acordar de esto, porque uno de los casos de que el protagonista va a ver, cuando ya en el fondo es fantasma, ¿cierto? Y habla con una niñita que la niñita lo puede ver, se da cuenta que la mamá enfermaba a su hija, Claro. ¿sí? Y que creo que uno de los hermanos había fallecido, no sé qué. Entonces, ese es el trastorno o el síndrome de Munchausen, se llama, que antiguamente se llamaba así el trastorno facticio, cuando las personas inventan enfermedades para conseguir todavía no sabemos qué, en el fondo no hay un móvil predeterminado, o sea, por eso es difícil de diagnosticar, pero ojo, son personas que van, por ejemplo, mucho al médico, cuando ven que el médico no encuentra lo que ellos creen o piensan o imaginan tener, van a otro médico, hasta que consiguen como llegar a mostrar que pueden tener el síntoma que ellos dicen, porque ojo, no lo tienen, ¿sí? Muchas veces llegan a enfermarse físicamente, en el fondo logran enfermarse tomando algo que los haga, por ejemplo, enfermar, por ejemplo, en este caso de este síndrome facticio a terceros que hacía esta mamá en la película Sexto Sentido, ella le daba algunos remedios y cosas para que la niñita siempre se sintiera enferma. Entonces iban los médicos a verla y claramente tenían los síntomas, pero no por la enfermedad, sino por lo que la mamá hacía con ella. Claro. ¿Ya? Entonces, son personas también que saben mucho sobre algún tipo de enfermedad. Son personas que se dedican a estudiar cómo son los procesos de esta enfermedad, ¿ya? O los síntomas que se tienen que sufrir. Claro, hay una película un poco más actual, Carla, que es Sexto Sentido, ¿cierto? En Netflix. No, es que es muy actual, salió el año pasado. Sí, no sé qué quisiste decir con eso. No, es que de verdad no sé de qué año será Sexto Sentido, pero esta película de Netflix salió este año, creo que a principios de año, y se llama Corre. También habla de lo mismo. Habla de igual de una persona. La voy a ver. Sí, búscala. Corre se llama, inventa una enfermedad a través de su hija, que es lo peor. Ni siquiera con ella misma, sino que a la hija le inventa una enfermedad. Sí, porque además, bueno, son personas que quieren verse muy preocupadas por esto, como del sanarse, la medicina, en función de... Por eso te digo que el móvil no siempre es el mismo, ¿sí? Claro. En el fondo, también podríamos hablar con este caso de Rodrigo, que no es su caso en particular, vuelvo a insistir, de un trastorno de la personalidad que al final... tener un estilo de personalidad narcisa, ¿cierto? Lo conversábamos también antes de salir de cámara, pero no se relaciona a este trastorno facticio, ¿ya? La persona narcisa en general es una persona que se centra solo en sus necesidades, no tiene mucha capacidad como de empatizar con el resto. Claro. También los narcisos pueden ser de tipo medio perverso, donde en el fondo como que tú ves que están disfrutando que tú, como tu respuesta, ¿cierto? Tu respuesta ya sea positiva, negativa, claro. Ahí se hace como un juego medio perversillo de la necesidad, y en función de eso, creo que los narcisos sí muestran una necesidad, sí muestran su móvil o motivación en función de lo que hacen con el otro. No sé si me voy explicando. En el fondo, por ejemplo, puede ser que te digan estoy enfermo, pero para conseguir algo a cambio. Oye, ¿cierto? Carla, eso puede ser un trastorno. Y en este caso, entonces, Rodrigo Rojas Vade podría tener
un poco de los dos, estamos hablando de supuestos, ¿cierto? Porque tú me indicas que el narciso engaña con algo para conseguir algo. En este caso, él habría engañado a las personas con esa enfermedad para conseguir estar en la constituyente. Es que, bueno, yo no sé si pudieron ver el video, me imagino que sí. Claro. Yo lo he revisado varias veces cuando pide disculpas. La verdad es que yo también tengo que reconocer algo. Creo que él igual es valiente al reconocer algo como esto, exacto, ¿cierto? Sí. En el fondo, porque para él debe ser bastante doloroso, porque entiendo que él comenta o miente, entre comillas, porque no sabemos su móvil, sobre su patología, que no es. En el fondo, él dice, no tengo esta enfermedad, pero tengo otra que es bastante discriminada. No vamos a decir cuál es, pero en el fondo, claro, eso es lo que él da a conocer. Y dice que por vergüenza, son palabras sacadas de él, dice que por vergüenza o por el estigma social que tiene, la enfermedad real que tiene, él ni siquiera se lo había dicho a su familia. Entonces, básicamente ahí también tienes un móvil que es totalmente personal. Ahora, el punto es, ¿hasta qué punto yo llego con esa mentira donde él va después a las manifestaciones? Porque una persona puede llegar a mentir o puede llegar a manipular la información de cierta manera para no sufrir consecuencias. En el fondo, él siente que va a sufrir consecuencias por el diagnóstico real, ¿cierto? Claro. Y me imagino el calvario que debe haber sentido. O sea, esta persona debe haber estado muy mal. Exacto. Pero por otra parte, es bastante como hay una delgada línea cuando él ya se empieza a ser conocido y empieza a hacer crecer esta mentira como una bola de nieve. Entonces, eso es lo que yo, por ejemplo, lo que yo en lo personal no entiendo. No sé si te pasa a ti. Sí, es como, está bien, yo puedo mentir porque mi familia no quiero que sufra, por el estigma social, de lo que representa mi real diagnóstico. Claro. Se puede llegar a entender. Pero por otra parte, ya sacarle partido a esta situación con rifas, sacando votos, firmas, apoyo de la comunidad, basado en una mentira, cuando más encima está basado en una enfermedad que hoy día nadie quiere tener. De hecho, creo que la Asociación de Psico-Oncología hizo un comunicado ayer o antes de ayer. Dice que en el fondo acompaña a quienes se sintieron engañados, ridiculizados y violentados con lo que comentó Rodrigo, Carla, ¿cierto? Y con todo lo que hizo previamente. Sí, también nos sumamos a eso, lo dijimos también el día, que no es algo para jugar. Hay muchas familias que sufren con esto todos los días y que hasta el día de hoy están sufriendo. Las quimioterapias no son un juego y mucha gente puede pasar 5, 6, 7, 8 quimioterapias para al final, después que le digan, ¿sabe qué? No se puede realmente. Es por eso que mucha gente está dolida. Revisemos el video, un pedacito, para que la gente que aún no lo ha visto, ¿cierto?, pueda verlo el día de hoy y lo comentamos, seguimos comentando a la vuelta, mire. Profundamente por toda la gente buena que se ve afectada por esto, por a mi familia que no tenía nada que ver, que no sabía, a los compañeros de la convención, a los compañeros de la lista del pueblo, a mis amigos, a mis amigas, por tener que enfrentar este momento junto conmigo. Quiero decir que todo lo que hice lo hice fiel a mis convicciones, solo que no tuve el valor para afrontar mi realidad hasta el día de hoy. Así que me vestí de la enfermedad que se llevó a mi amigo, que se llevó a mi abuelo, y que se ha llevado mucha gente y se seguirá llevando mucha gente. Y grité lo más fuerte que pude por ello y en silencio por mi calvario propio, que estoy trabajando en enfrentar también mi verdad. Creo que es el momento de ser honesto, de afrontar nuestros errores
Chile está tratando de redefinirse, está tratando de renacer y tenemos que ser todos 100% honestos, transparentes para poder sacar todo esto adelante. Ahí escuchábamos, Carla, parte del relato, ¿cierto? Donde en este video él pide disculpas después de que se sepa a través de las redes sociales. ¿Por qué él sube este video? También hay que recordarle eso a las personas que nos están viendo, porque hay un diario que iba a publicar esto en los próximos días. Él, antes de que el diario lo publicara, prefiere subir este video por parte de él contando esto a las redes sociales. Sí. Claro, mira, la verdad es que hay harto que analizar en ese discurso, lo podemos analizar desde afuera, Exacto, sí. como insisto, no podemos conversar con él, o sea, si pudiésemos conversar con él y hacerle un análisis y que él lo permitiera, sería el mejor de los casos para hacer un diagnóstico de la situación incluso, ¿cierto? Pero lo que uno ve también te puede servir como para ir conociendo un poco de su Quería móvil. dirigirme a usted. Se entiende ahí que el móvil es el miedo que él sintió por este otro diagnóstico que él tenía. Y bueno, la verdad es que es lamentable, tampoco digamos que debe ser una enfermedad muy llevadera, Claro. muy fácil de mantener, y que probablemente, claro, él encontró la solución disfrazándola, como él dice, o vistiéndose de la enfermedad del cáncer. Pero igual a mí me deja como cierto desconcierto esta disculpa, porque no le veo una actitud tan humilde como lo que él dice estar, ¿sí? De hecho, en algún momento racionaliza mucho y habla sobre la Constitución, como que un poco se escuda en que en el fondo él, lo que yo subentiendo claramente, no es la realidad, pero yo subentiendo que él trata de decir que en el fondo él igual la lucha la está haciendo por todos los enfermos, en el fondo la lucha la lleva igual. Y eso también es loable, ¿cierto? Pero es loable cuando no hay una mentira de por medio. En el fondo, finalmente igual deja la sensación de que si bien estás siendo honesto hoy día, ¿por qué te tengo que creer hoy día si ayer me mentiste? Claro. ¿Sí? Y también veo en una parte cuando habla de la Constitución como que incluso esboza una sonrisa. Y cuando veo una persona que está realmente arrepentida, me cuesta creer que la persona esté completamente arrepentida cuando muestra otra cosa emocionalmente en su rostro, ¿sí? Pero eso es hilar muy fino, o sea, en el fondo es como que estoy hilando como su discurso así. Pero claro, no nos queda otra que pensar en trastornos o en estilos de personalidad de tipo narciso, que es lo que conversábamos. Insisto, el narciso es una persona que intenta primero resguardar sus propios intereses por sobre los de los otros, entonces probablemente una persona que es incapaz de empatizar con el resto, con su entorno, de comprender el real dolor que puede sentir otra persona, y siempre va a querer que todas sus necesidades sean cubiertas por sobre los demás. Exacto. Por otra parte, tenemos el trastorno facticio, que son personas que sí inventan enfermedades y que llegan a inventarlas produciendo síntomas. Sí, no es solamente inventarle y decir yo me quedo acostado porque siento esto y esto otro, sino que sienten algunos síntomas porque toman algunos medicamentos o hacen cosas para, por ejemplo, tener fiebre, para tener dolor de no sé qué, y ellos van a los médicos probablemente a primeras sí encuentran y sí diagnostican algo relacionado, porque el médico básicamente le cree al paciente, claro, por los dolores o los sentires que tiene. Exacto, entonces probablemente comienza así, si es que lo identifica, no es relacionado a un dolor o a una patología X como la que, porque la persona usualmente llega como con el diagnóstico, ¿sí? Son personas que llegan con el diagnóstico. Pero ahora, el trastorno facticio es un trastorno bastante raro. De hecho, es muy difícil de evidenciar. Solamente un psiquiatra podría evidenciarlo y los... Se nos pegó la Carlita, creo. Estamos conversando este tema interesante, ¿cierto? Después de casi una semana de que se supiera este caso de Rojas Vade.
Trastorno facticio, otro tipo de trastorno, bueno, está en desarrollo esta noticia también, vamos a ver qué va a pasar con él, cuál va a ser la sanción dentro de la Convención Constitucional, y le agradecemos a nuestra querida Carla Pérez, que se nos acaba de caer la conexión con ella a través de Zoom. Le mandamos un abrazo a Carla, y de todas maneras aprendimos, ¿cierto? Y entendimos lo que podría ser, que movilizó a hacer esto a Rojas Vade, a Rodrigo Rojas. Gracias, Carlita. Volviste. Volvió Carla, ahí está. Carla. Ahí volví. Ahí volviste, sí, Carlita. Volví, me caí. Te caíste. Bueno, solo para despedirte, mi querida Carla, de verdad agradecidos de haber entendido un poco, ¿cierto?, de qué es lo que le movilizó a hacer este tipo de cosas a Rodrigo Rojas Vade o a otra persona que esté pasando por algo así. Por eso es bueno siempre poner en la palestra temas de salud mental. Sí, Mati, es súper importante y no es tema de profesionales, es cosa de buscarlo. Hoy día, claro, hay libros que son diagnósticos, que son para los profesionales, pero en Google hoy día hay mucha información, uno puede encontrar esta información, sí. Importante es que la conozcamos. Así es. Gracias, Carla querida, te mandamos un abrazo.